Buen día, cuarto segunda, buenas tardes, cuarto cuarta, espero que estén bien, lo más importante de todo. Hoy vamos a tener una clase de corte universidad. Me acuerdo que una vez estaba en un curso, había un quilombo bárbaro, fui a pedir ayuda y me dijeron, vos querés dar clase como en la universidad, andá a dar clase a la universidad, genial. Pero no se trata de eso, se trata de comprender que una cosa es estar en la cancha diciendo dale Alvarado y otra cosa es sentarse a estudiar, requiere una concentración determinada. Lejos de ser autorreferencial, me da una satisfacción muchas veces que pibes o pibas que egresaron del Colegio Galileo y empezaron una carrera en la facultad, después vuelven y me dicen, es cierto, ¿sí? Habría que haber empezado a practicar desde bastante tiempo antes esto del estudio, porque cambia en calidad y en cantidad la cuestión. Términos concretos, hoy vamos a abordar el texto que tienen de acuerdo a la nueva numeración en la página 15 del módulo, que se titula La voz gaucho y el espacio interior. Primer tip del abordaje algo más complejo de un texto crítico. Separamos por párrafos y vamos intentando traducir. Hacemos de cuenta que tenemos al compañero y a la compañera acá al lado y tratamos de traducirles. Vieron que muchas veces en las consignas uno les pide expresen con sus propias palabras. Bueno, les traducimos con nuestras propias palabras cuál es la idea central que interpretamos que dice cada párrafo. Empezamos por el primero para que vean y después ya lo voy a dejar más a merced de ustedes. Fíjense cómo empieza. Esto lo voy a hacer nada más que con el primer párrafo para que vean, ¿sí? No les voy a leer todo, más allá de que es muy breve. Fíjense, es esto nada más. Pero bueno, para practicar. La militarización del sector rural durante las guerras de la independencia y el surgimiento correlativo de un nuevo signo social, el gaucho patriota, pueden postularse como bases del género en la medida en que permiten el acceso del registro verbal de los gauchos al estatuto de lengua literaria, su única representación escrita. Alguien podrá decir, ¿y esto con qué se ingiere? Bueno, van a ver, y fíjense que les he dicho en clases anteriores, lo importante es que tengan en cuenta la información de clases anteriores, porque posiblemente les llame la atención que yo les cuente que esto que acabo de decir ustedes ya lo saben. Lo que pasa es que lo saben con otras palabras. Cuando habla de la militarización del sector rural en el marco de las guerras de la independencia, lo que está diciendo, a lo que está haciendo referencia, es a lo que ustedes ya saben que le pasó al Martín Fierro. Militarización del sector rural. El sector rural son los gauchos, muchos de ellos pequeños campesinos, que son llevados a la fuerza al ejército para pelear en la frontera interna a nuestro territorio nacional contra los indios, que eran el obstáculo para que la Argentina ingrese a la civilización. Siempre van a ver en el próximo tema la mirada del fronte. Teníamos un ojo puesto en Europa, ¿sí? Y otro ojo puesto en la realidad de nuestro país. Entonces había que exterminar al indio, que era el obstáculo para que Argentina ingrese a la civilización. Lo llevan a la frontera a la fuerza. Eso es militarización del sector rural. Y dice, puede postularse como base del género en la medida que permiten el acceso. Lo que está diciendo que ese proceso, ¿sí?, marca el acceso del gaucho y de su cultura a la literatura. Antes eran, si me permiten la expresión, como un objeto decorativo para la sociedad. A partir de ese proceso que ya hemos estado viendo en las clases anteriores, de que lo llevan al gaucho a la fuerza y todo lo que eso implica, ¿sí?, el gaucho deja de ser un elemento decorativo que sirve para sacudir boleadora y pasa a ser un tema de análisis en el marco de la sociedad de esa época. Y dice que todo este tema es la materia del género, ¿sí? ¿De qué está hecho el género gauchesco? De este proceso que les acabo de mencionar. Ahí ya tenemos el primer párrafo. En el segundo párrafo, no se los voy a leer, pero se los resumo básicamente, lo que se dice que esa voz del gaucho que ingresa a la literatura no es apacible y no es clara, no es fácil de definirlo, ¿sí? Porque es una voz contradictoria. Algo de eso ustedes lo vieron en uno de los puntos que hicieron en el primero de los trabajos, el gaucho, función social y política. Que el primer punto creo que era, que les preguntaba, ¿por qué si sabían laburar, si eran tipos que conocían el campo, se los llegó a tildar de vagos y de mal entretenidos, ¿sí? Bueno, eran las dos cosas de alguna u otra manera y no hay necesidad
de establecer una determinación unívoca, es decir, no hay necesidad, no hay por qué decir los gauchos son vagos o mal entretenidos o son patriotas y laboradores del campo, son las dos cosas. Esa es básicamente la información central del párrafo 2. En el párrafo 3, fíjense las últimas palabras, me parece que lo definen y lo clarifican de alguna manera. En la voz del gaucho define la palabra gaucho. Es decir, en la voz del gaucho, en la contradicción que implica la palabra gaucho, ¿sí? Porque no podemos determinar si en términos, por ejemplo, económicos es laburante o es un vago, ¿sí? Si en términos jurídicos es un patriota, ¿sí? Que deja todo para ir a la frontera, o es un desertor, luego de que le pase lo que seguramente le ha pasado a muchos y vemos a través del personaje Martín Fierro. No se puede determinar con claridad, y precisamente en la voz del gaucho se define la palabra gaucho, es porque en esa contradicción es que podemos encontrar el sustrato, ¿sí? La esencia del género gauchesco. Y esto, de alguna u otra manera, es lo que se define en la segunda de las palabras del cuarto párrafo: oscilación, ¿sí? La oscilación de sentido entre el uso del cuerpo y de la voz, entre la guerra y la guerra de las palabras, constituye la materia literaria fundamental del género. Porque allí está la literatura, y lo que importa para la literatura es la indefinición, la discrepancia. Recuerden cuando comparábamos a la figura de Martín Fierro con héroes épicos como Sigfrido o como Arturo, de los cuales había una percepción unívoca. Eran geniales, eran lo mejor que podía manifestar la cultura de una determinada época. De Martín Fierro no podemos decir lo mismo, porque es contradictorio, como todos nosotros. Este es básicamente, vieron que llevamos menos de 7 minutos, un abordaje analítico del texto en cuestión, ¿sí? Pasamos a las actividades, vamos a tratar de ser breves. Punto 1. Enumerar las connotaciones despectivas que tenía en el siglo XIX la palabra gaucho. Bueno, esta se los voy a dejar a ustedes, pero despectiva es consideraciones no buenas, ¿sí? Recuerden la ley de vagos y malentretenidos, ¿sí? Recuerden la palabra desertor. El punto 2 dice: en el orden económico y jurídico, el gaucho podía ser vago o trabajador. ¿Qué diferenciaba en la época a uno del otro? Básicamente la condición de trabajador legal, el tipo que, si me permiten la expresión, salvando las distancias en el tiempo, el tipo que podía demostrar que trabajaba en blanco. Si no podía demostrar que trabajaba en blanco, sí, que tenía un empleo legal en un campo, luego del latifundio, recuerden lo que representó el latifundio, si no vayan al video del primero de las clases, si no podía demostrar que estaba laburando en blanco, ¿sí? Estaba laburando en negro, por lo tanto eras ilegal, clandestino, ilegal. El punto 3 entiendo haberlo abordado, ya sé que brevemente, pero no quiero robarles mucho tiempo, en la explicación del principio, ¿sí? Considerando que lo que importa para la literatura es la indefinición, la discrepancia, ¿en qué sentido la situación jurídica, económica y militar del gaucho resultaba un material productivo para escribir la literatura? Es decir, otra vez con sus propias palabras, traten de explicar con sus propias palabras por qué en la indefinición de todas esas características que se le pueden atribuir al gaucho, ¿sí? Hay un material más productivo para la literatura. Y el punto 4, aclarar qué quiere decir Ludmer, que es la autora de este artículo, ¿sí? Cuando señala que el género gauchesco, en la voz del gaucho, define la palabra gaucho. Me parece que también lo hemos abordado mínimamente. Lo que tienen que tratar de hacer ustedes es explicarlo con sus propias palabras. Bueno, con el acompañamiento musical de Universal de Blur, me despido, esperando que estén bien, que se cuiden mucho y que cuiden a los suyos. Les mando un abrazo inmenso. Saben que me pueden escribir en cualquier momento ante cualquier duda que tengan. Las y los quiero de verdad. Un esfuerzo más en este día y cada día, que esto también va a pasar.